Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, como la hermanita ya oró, vamos a entrar de lleno a la palabra. Amén. Bueno, hermanos, yo venía tratando un tema hace unas semanas cuando estábamos en mi ranchito. Fue la última vez que prediqué y quedó inconcluso el tema. Hoy lo vamos a continuar y la enseñanza se titula Dios aborrece el pragmatismo. ¿Se acuerda que hablamos del pragmatismo? Entonces vamos a recordar qué es el pragmatismo. Y el pragmatismo es una teoría filosófica según la cual el único medio de juzgar la verdad de una doctrina moral, social, religiosa o científica consiste en considerar sus aspectos prácticos, o sea, va asociado a la práctica y a la utilidad, o sea, donde se obtienen buenos resultados no importa los medios, o sea, el fin justifica los medios. Pero hablamos también del pragmatismo religioso, que es que no importa los métodos que se utilicen para alcanzar los propósitos de Dios, aun cuando esos métodos sean del mundo. Ese es el pragmatismo religioso. También vimos casos de pragmatismo en el Antiguo Testamento y tomamos dos casos en particular, que fue en Éxodo cuando Moisés subió a recibir las tablas en piedra, que el pueblo quería adorar a Dios. Ellos ya habían recibido la ley, porque usted lee, él recibió la ley, se la dio al pueblo y después la recibió en tablas. Vuelve y sube nuevamente y es cuando se demora 40 días. Y el pueblo le dice a Aarón que les haga alguien que los guíe, que necesitaban quien los guiara. O sea, el pragmatismo vimos que nace también de una buena intención, nace por alimentar mucho las emociones del ser humano y por buscar las añadiduras, o sea, solo lo material, solo los beneficios, pero no lo espiritual. Y el pueblo, ¿qué hizo? Hizo un becerro, pero también ofrecieron sacrificios de paz, hicieron holocausto, o sea, hubo una mezcla ahí en la adoración, pero eso ofendió a Dios. Y también vimos otra cita de cuando el pueblo comenzaron a adorar a la reina de los cielos, que era una deidad que adoraban los paganos, pero a la vez también tenían a Dios. Y un rato adoraban a Dios y otro rato adoraban a la reina de los cielos. Decía que la adoraban porque ella les había concedido prosperidad y que les había ido bien, y que mientras dejaron de adorarla les comenzó a ir mal. Entonces tenían una mezcla ahí. Entonces el pragmatismo es eso, hermanos, cuando hay mezclas de adoración y cuando se enfatiza mucho en el ser humano y no en Dios. Entonces vamos a hablar el segundo tema hoy, que es el pragmatismo, pero ya en la gracia, o sea, hoy en día. Y yo aclaraba que no quiere decir que nuestra iglesia sea pragmática, pero en Ezequiel dice que los sacerdotes deben enseñar a la iglesia a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo inmundo, porque la línea es muy delgada, hermanos, y podemos llegar a caer en pragmatismo y ni cuenta nos damos, hermanos. Y en un abrir y cerrar de ojos pasamos de la adoración a la profanación. Y por eso es importante conocer estas corrientes que se levantan. Amén. Entonces, recuerde que el pragmatismo nace de muchas situaciones, pero más que todo hay una buena intención, pero no se mide qué es lo que vamos a hacer. Se enfoca mucho en las emociones colectivas y en las añadiduras, en las cosas materiales. Vamos a leer el versículo con el que el alma de la enseñanza, con el que empezamos todo. Vamos a recordarlo, que está en Deuteronomios 12. Yo lo voy a leer aquí en la Nueva Traducción Viviente. Deuteronomios 12 del 29 al 30. Y dice así: cuando el Señor tu Dios vaya delante de ti y destruya las naciones y tú las expulses y te apoderes de su tierra, no caigas en la trampa de seguir sus costumbres ni de rendir culto a sus dioses. Y vea lo que dice aquí: no preguntes acerca de sus dioses diciendo,
¿de qué manera rinden culto estas naciones a sus dioses? Yo quiero hacer lo mismo. Dios no quiere que nosotros introduzcamos en la adoración a Él cosas que hace el mundo, hermanos. Dios es un Dios celoso. Y hay muchos que quieren que les prediquen solo el Dios del amor, pero no el Dios que es fuego consumidor. Y ese Dios que destruyó a Nabat y a Abiú por traer fuego extraño, es el mismo Dios que hoy le adoramos. Es el mismo Dios que le cantamos, al mismo Dios que todos los días nos acercamos a Él. Amén. Y vamos a ver que dice, vamos a Colosenses, y ya entramos en lo que es el pragmatismo de la gracia. Vamos a ver muchas cosas importantes. Vamos a la Reina Valera. Yo tengo aquí 4 versiones, me gusta trabajar con varias versiones. Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces el Señor nos está advirtiendo, iglesia, ve, aquí está hablándole a la iglesia, esto es el Nuevo Testamento, que no nos dejemos engañar por filosofías huecas. O sea, ¿qué es la filosofía? Es la opinión humana, es el pensamiento del ser humano. Y por tradiciones de los pueblos, tradiciones del mundo. O sea, hay que analizar si lo que hacemos es de Dios o es de una tradición pagana. Y dice que no según Cristo. O sea, hay un modelo a seguir, hay un estándar marcado en la palabra en el cual nosotros debemos guiarnos. Dios no nos dejó así desprovistos para que nosotros empecemos a improvisar. Y Satanás es muy astuto, hermanos. Satanás siempre va a buscar desviarnos. Él nunca descansa, hermanos. Él que estuvo en el huerto del Edén engañando a Adán y Eva, está todos los días persiguiéndonos. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él lo que más quiere es que rompamos la comunión con Dios. Vamos a 2 de Corintios. Segunda de Corintios. Verso 3. Segunda de Corintios 11, verso 3 dice así: pero temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíen de la pureza y de la devoción que tienen por Cristo. Satanás no descansa, iglesia. Satanás está ahí mirando cómo hacernos desviar, cómo hacer que nuestras reuniones sean manchadas por algo profano, algo que deshonre al nombre de Dios. Él no va a descansar. Y no importa que el origen sea pagano, eso es lo que más va a meter a la iglesia. Y si la iglesia no sabe discernir entre eso, es facilito que comencemos a hacer cosas que ofenden a Dios, que rompan la comunión. Amén. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesucristo entró al templo? Vamos a Mateo. Y comenzó a sacar a unos señores que estaban haciendo negocios allá. ¿Sí se acuerdan? Bueno, eso está en Mateo 21. Mateo 21, verso 12 y 13 dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración sea llamada, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Bueno, ¿qué le causó la indignación al Señor aquí? Que en el lugar que se había destinado para adorarlo a Él,
se estuvieran haciendo cosas que se hacían afuera, cosas seculares. Y era un negocio, vea. Y eso le indignó al Señor. Dijo: mi casa será llamada casa de oración. Entonces vamos a ver que en esta reunión que estamos haciendo ahorita, hermanos, es un culto muy especial porque lo hacemos en honor al Señor. Nos reunimos es por Él y para Él. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que hacemos aquí, porque de nada nos sirve si sacamos la cooperativa y la ponemos allá afuera, porque no, ya no está dentro del templo, está afuera. Pero si aquí hacemos otras cosas que ofenden al Señor y creemos que solamente el vender adentro, ya tomamos ese estándar de lo que indignó al Señor y decimos: no, solo es vender aquí afuera, entonces saquemos la cooperativa afuera, pero aquí sí podemos hacer lo que se nos antoje. Y nuestras liturgias, no va a haber espacio, hermano, para los espectáculos. En estas liturgias donde nos reunimos en algo que se llama un culto de adoración al Señor, no va a haber espacios para presentaciones, no van a haber espacios para números especiales. No, hermanos, porque es un culto en honor al Señor. Al Señor no lo podemos sorprender con ninguna presentación, hermanos, con ningún espectáculo. Y vamos a ver que el objeto de nuestras reuniones es única y exclusivamente el culto a Dios, como está escrito en su palabra. Quiero que vayamos al Salmo 96. Vamos al Salmo 96. Salmo 96. Verso 7 hasta el 9 dice: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, y dad a Jehová ¿qué? La gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Dice: traed ofrendas, venid a ¿qué? A sus atrios. ¿Qué le habla de eso? El lugar de reunión. Dice: adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, temed delante de él toda la tierra. Entonces, ¿a qué nos reunimos? Según este versículo, dice que nuestras reuniones es para tributar a él ¿qué? Gloria, hermanos. O sea, el honor que él se merece por su poder. Dice: honra debida a su nombre, y traer ofrendas. Habla de todo el servicio que le podemos ofrecer acá al Señor. Pero ese servicio debe ser conforme a como Él lo diseñó, hermanos. No a lo que yo me imagino, no a lo que yo creo, porque los seres humanos nos equivocamos. Y vamos a ver que la iglesia del primer siglo tenía otras reuniones para hacer lo que nosotros podamos compartir, como una presentación, un cumpleaños, una reunión de coinonía. Pero en esta reunión es diferente, hermanos. Y vamos a ver que la iglesia del primer siglo tenía 2 reuniones. Y hay que discernir entre eso, hermanos. Y la Biblia no tiene un protocolo definido en ninguno de sus libros, paso a paso, de cómo es la liturgia cristiana. No hay nada estipulado que diga: primero se llega, se ora, luego se saluda a la iglesia, luego ta. No hay un protocolo así, no existe. Pero hay versículos que nos dan una luz para ver cómo era el orden de las liturgias en la iglesia del primer siglo y lo que Dios había establecido. Pero eso es importante, leer la Biblia y ver cómo el Espíritu Santo se movía a través de la iglesia de los apóstoles. Amén. Para que nosotros no entremos a improvisar. Quiero que vayamos a Hechos, ahí en la Reina Valera.
en el capítulo 2. Y vamos a ver a qué se reunía la iglesia, donde se movía tanto el Espíritu Santo, hermanos. Hechos 2, 41 y 42. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Escuche, y perseveraban ¿en qué? En la doctrina, vea, de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí vemos, vea, doctrina, comunión, partimiento del pan y oraciones. Tenga presente eso. Ahora vamos a 1 Corintios. Voy a leerlo aquí de la palabra de Dios. ¿Qué pasó aquí? Bueno, en 1 Corintios, verso 14, capítulo 14, perdón, verso 26. Entonces, hermanos, cuando se reúnan, uno presente un salmo, otro una enseñanza, otro una revelación, otro hable en lenguas y otro interprete. Pero todo debe hacerse para fortalecer a la iglesia. Aquí vemos otro versículo donde nos muestra a qué se reunía la iglesia. Y dice que presente un salmo. O sea, está hablando de canciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos en estos dos versículos? Que la iglesia se reunía en torno, vea, a la doctrina, o sea, a la palabra, a la comunión, o sea, a la coinonía, compartir con el hermano, conocerlo, preguntarle qué hace, muchas cosas, qué necesita. Se reunían en torno a la cena del Señor, a las alabanzas, o sea, había música, al uso de los dones espirituales y a la edificación mutua del cuerpo de Cristo. Pero yo no veo en ninguna parte los números especiales, no veo la obra de teatro, no veo el especial del hermano. Y hay personas que no les gusta esa enseñanza, porque quieren es que les hablen de siempre de cosas buenas, de la alegría, del entusiasmo, de la prosperidad, de todo eso. Pero cuando Dios nos va a direccionar hacia lo que Él quiere, hay veces no gusta. Y muchas veces creemos que la reunión de la liturgia es en torno a la iglesia. Y ahí es el error. Porque esto es en torno a Dios, hermano, esta reunión. La reunión del culto a Dios es sagrada, hermanos. Es una reunión con mucha reverencia, en santidad. No hay lugar para la opinión personal. No, hagamos esto. Yo creo que hace falta esto en la iglesia. Esto le va a gustar a la iglesia, esto la va a hacer sentir bien. ¿Por qué viene usted a esta reunión? ¿Se ha preguntado? Usted viene porque usted viene a tributar gloria y honra debida al nombre del Señor. Cuando no se hace eso, es facilito caer en pragmatismo. Y nuestros cultos deben ser como, hermanos, como les decía, una absoluta reverencia, santo, no hay lugar para lo profano. Y para divertirnos como hermanos, compartir, hacer un especial, números, presentaciones, dramatizaciones, cumpleaños, etcétera, se puede hacer, hermanos, pero en el orden de Dios, porque Dios no dejó nada al azar, hermanos. Vamos al libro de Judas. Al libro de Judas. Está por allá antes de Apocalipsis. En el versículo 12. Vamos a ver aquí, vea lo que dice aquí. Eso sí, lo voy a leer de la palabra de Dios para todos. Dice: esos individuos son un peligro para ustedes en sus reuniones fraternales. Escuchen, reuniones fraternales. Solo vienen a comer y a divertirse sin tener ningún respeto a Dios.
Somos como pastores que buscan su propio beneficio, como nubes sin agua que arrastra el viento y como árboles que ya deberían dar fruto, pero no lo dan. Están completamente muertos, así que serán arrancados de raíz. Aquí el Espíritu Santo está hablando de la iglesia acerca de unas reuniones que ellos hacían. Dice, ¿sus reuniones de qué? Dice aquí, en sus reuniones fraternales. Y decía que había comida, vea, y había bebida. No está criticando eso, que había comida y bebida. A diferencia que en Corintios, cuando celebra la cena, sí critica de que ellos venían era a comer. Le dice, luego no tienen sus casas para comer. Pero aquí en esta no. En este versículo está es reprendiendo y alertando a la iglesia de unos personajes que se infiltraban en la iglesia. ¿En cuáles? En las reuniones que ellos hacían para compartir como hermanos. Entonces la iglesia tiene que entender que esta reunión no es para eso, hermanos. No es en torno a nosotros. Por eso aquí no deben haber presentaciones en estos cultos. No deben haber obras de teatro, nada de eso. Debe ser todo enfocado en lo que dice la palabra. Y si vamos a hacer presentaciones especiales, se programa otra reunión, hermanos. Puede haber hasta comida y bebida, vean. Lo que no deben de haber ahí es incrédulos en medio de esa reunión, porque ahí le está resaltando que habían incrédulos ahí en medio. Amén. Entonces vea que el Señor no dejó nada al azar, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando estamos en torno a una adoración al Señor y metemos algo que no es para Él, ahí se corta la adoración, hermanos. Así venga con muy buena intención, hermanos. Pero pregunte, ¿para quién va dirigido eso? ¿Para Dios o para el público? Ahí está la diferencia, iglesia. Que la reunión es para Él, por Él y para Él. No es para nadie más. Amén. Y sí se puede hacer lo otro. Yo no estoy diciendo que no. Pero no en esta reunión, hermanos. Esta reunión es sagrada. Es para Él. Amén. Vamos a ver ahora el pragmatismo en la enseñanza. Entonces, acompáñenme a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Allá a lo último de la Biblia también está Primera de Pedro, en el Nuevo Testamento. Capítulo 4, versículo 11. ¿Cómo debe ser la enseñanza? Dice la Escritura, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea ¿qué? Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vimos que en la reunión de la iglesia del primer siglo había ¿qué? Doctrina, o sea, palabra. Pero ¿qué debe enseñar el predicador, hermanos? Si alguno habla, hable ¿qué? Conforme a la palabra de Dios. Aquí no se debe hablar de cosas personales. No se deben de hablar de otras cosas que no tengan que ver con la edificación de la iglesia. Y dice que eso es ¿para qué? Para glorificar a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, el ministerio de la palabra es algo muy serio y debe ser de acuerdo a la palabra de Dios, no a experiencias personales. ¿Y cuál es el propósito de la palabra cuando leemos 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que es muy conocido? Dice que toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Amén. Pero hay personas, dice que la palabra es para enseñar, pero también para redarguir, hermanos. Y como decía ahorita, hay gente que no le gusta ser redarguido.
no le gusta ser corregido. A mí me decía una hermana cuando oí la primera lección de esta: hermano, a mí no me gustaba como usted predicaba, porque no les gusta que se les hablen estos temas, hermanos. Pero en Ezequiel dijo: el sacerdote debe enseñar al pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y entre lo puro. Y esto es necesario. Esto es importantísimo, hermanos. Pero hoy en día vemos predicadores que están centrados más en mensajes humanistas, en mensajes que le hablan a la persona sobre la superación personal, la realización personal, la autosuficiencia, o sea, el coaching cristiano que llaman. ¿Sí han escuchado de eso? Que es como el marketing que ofrece un producto para las necesidades del público. Entonces hay predicadores que presentan el evangelio como un producto que es la solución a los problemas. Ve por tu milagro. Y le hablan solo de cosas que la persona quiere oír, pero no les predican sobre el arrepentimiento. No les hablan sobre la condición de pecado en que está la persona. Entonces eso se llenan esas iglesias. Y la gente es feliz. Y la gente vive contenta. Pero cuando les hablan de su condición, no les gusta. Y suena bien, ¿cierto? Y aparentemente es buenas esas predicaciones. Pero son muy nocivas, hermanos, en la vida espiritual de la persona. Porque crean cristianos deficientes en la adoración. Está centrado ese evangelio en el hombre. Son más conferencistas que predicadores. Son más motivadores, predicaciones positivas, con mucho entretenimiento. Pastores que echan chistes. Antes de subirse aquí, miran cómo hago reír a la iglesia. Quieren hacer una conexión, pero persona a persona. No quieren llevarlos a Cristo. Quieren es como fans para ellos. Y eso sí que hay, hermano. Usted entra a internet y la gente termina idolatrando al predicador, porque predica lo que él quiere oír. No hay conversiones verdaderas. Son iglesias llenas de gente, pero yo diría que por ahí el 20% es salvo, porque no se les ha predicado la verdad. Entonces el pragmatismo se mete en la enseñanza de esa manera, iglesia. Y denle gloria a Dios, hermanos, porque usted está en una iglesia donde predican la verdad. Amén. Mire, esta iglesia es caracterizada por eso, hermanos. A nosotros nos han dicho: esa iglesia tiene fama de buena palabra. Y usted debe honrar eso, hermanos. Amén. Entonces, una iglesia, dijo alguien esto ya: una iglesia basada en espectáculos hace fanáticos, pero una iglesia basada en las escrituras crea discípulos. Y eso es lo que quiere el Señor, hermano. El Señor no quiere fans, el Señor quiere discípulos. Amén. Vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a leer el capítulo 6. Vamos a leer el verso 60. ¿Estamos ahí? Dice:
Al oírlas, o sea, las palabras que estaba diciendo Cristo, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ahora verso 66, ahí adelantico. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Dese cuenta que el Señor dio una palabra y dice que muchos de sus discípulos lo dejaron. Dijeron: dura es esta palabra. Y él le preguntó a los 12: ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro, ¿qué le dijo? No, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y como le digo, hay personas que no les gustan esas enseñanzas, porque dicen: dura es esa palabra. Y la palabra produce dos efectos en el creyente, hermano, o en los oyentes. Primero, redarguye, que es lo correcto, o si no, endurece el corazón. Eso hace la palabra, hermanos. Y usted lo mira a lo largo de la enseñanza. ¿Y a ellos qué les gusta escuchar? Vamos a ver hoy 5 pasos para alcanzar el éxito. Aleluya. Vamos a dar 5 pasos para que usted prospere en su negocio. Aleluya. Eso le gusta a la gente. Pero cuando les enseñan cómo servir a Dios, ay no, hermano, sí es cansón con esa enseñanza. Y si desertaron del Señor, hermanos, ¿qué podemos esperar nosotros, pobres predicadores, hermanos? Gracias a Dios, esta iglesia es noble a la palabra. Amén. Perdón, hermanos. Entonces, Paul Washer, ¿quién conoce quién es Paul Washer? Es un evangelista duro, hermanos. Los otros predicadores lo describen como un huracán cuando él enseña, porque él es muy experto en exhortar. ¿Y sabe qué dijo él? Dijo esto, ya. Voy a parafrasear porque hace mucho tiempo lo escuché, pero lo que recuerdo, él dijo: si un incrédulo entra por primera vez a un culto de una iglesia y sale feliz, contento, hay un problema en esa iglesia. Porque la persona que entra por primera vez debe salir redarguida, hermano. Decir: uy, yo así de mal estoy. Así de mal estoy yo. Yo soy un pecador, yo estoy perdido. Pero si sale contento es porque quién sabe qué le dijeron allá: 5 pasos para alcanzar el éxito. Y sale feliz. Y se va a aplicar sus 5 pasos para alcanzar el éxito. Ahora vamos a ver el pragmatismo en la alabanza, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? No quiere decir que aquí somos pragmáticos, ¿no? Pero es necesario saberlo. De acuerdo a lo que hemos estudiado, ¿qué es la alabanza, hermanos? Mire cómo lo definí yo, hermano. Es el privilegio que tenemos los cristianos de exaltar el nombre de Dios por lo que Él es, lo que hace, sus atributos y por la salvación que nos regaló. Amén. Entonces, ¿en torno a quién debe girar la alabanza? A Dios. Eso lo han dicho aquí todos los predicadores que se paran acá, ¿cierto? A Dios. Un día el pastor decía: si Juan José toca la guitarra, ¿para quién la toca? ¿Para él o para Dios? ¿Se acuerda? Para Dios. Porque si la toca para él, los aplausos de ustedes son el galardón de él. No van a haber galardones allá en el cielo. Entonces, la alabanza con instrumentos musicales no es para esto, vea, hermanos. ¿Para qué no es la alabanza? La alabanza no es para que la iglesia se sienta bien. Ay, no sentí nada en esa alabanza. Cuando canta ese hermano yo no siento nada. Cuando toca Natalia yo no siento nada, dicen. Hermano, es que la alabanza de Natalia y de Juan José no era para usted. Eso es para Dios. Y usted debe unirse a este grupo de alabanza a exaltar y alabar a Dios. No a ver cómo usted se siente. Entonces la alabanza no es
para hacer sentir bien a las personas, hermanos. La alabanza no es para atraer a los inconversos a que se congreguen. Entonces necesitamos un grupo bueno porque eso atrae a la gente. Y se comienza a trabajar en un grupo con énfasis en llenar la iglesia. Pero ¿qué dice la escritura? Que quién era el que añadía miembros a la iglesia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que han de ser salvos, hermanos. La alabanza y el grupo de alabanza no es para que los incrédulos se sientan bien. Uy, allá tocan bacano, vea, tan chévere que tocan allá. Entonces, sí, vaya, venga, y allá si quiere lo metemos a que toque batería, que tal. No, la alabanza no es para eso, hermanos. No es para traer a los incrédulos. Ni tampoco es para tenerlos en nuestra iglesia y retenerlos acá. No, es que nos preocupa que el grupo no está tocando bien porque la iglesia se desanima y no vuelve. La iglesia se siente bien cuando el grupo está tocando bien. No, iglesia, métasele en su cabecita el grupo de alabanza, y la alabanza no es para nosotros, es para el Señor. Todo eso es para Él. Todo lo que se hace aquí es para Él. Desde el hermano que se pone aquí a presidir el culto, todo eso es para Él. No hay lugar para nosotros, hermanos, en ningún momento. Todo es para Él. Por eso dicen Colosenses, todo es para Él y por Él y para Él. Entonces, cuando la alabanza se centra en lo que queremos hacer sentir a las personas, fácilmente caemos en pragmatismo, porque ya no se dirige a Dios, sino al hombre. Entonces comienza la preocupación, y se preocupa más los líderes de la iglesia cuando la iglesia, la alabanza, por ejemplo, no tocó bien. No dicen qué pena con Dios, sino qué pena con la iglesia. Hay más preocupación por la opinión de la gente sobre el grupo que lo que opine Dios. Es que no están tocando bien, están como descoordinados, están desafiados. Qué pena con la iglesia. No, primero es qué pena con Dios, qué pena con el Señor, porque no ve que eso se le está ofreciendo es a Él. Y Él por allá en Malaquías dice: ¿usted a su rey le llevaría un animal cojo? ¿Usted a su rey le llevaría un animal tuerto? Entonces, ¿por qué me lo traen a mí? Entonces, la calidad del servicio es en base a Dios, es en base a Él, no a la iglesia. Amén. Entonces, cuando los ministerios se dirigen a los hombres y no a Dios, entonces no importa que el nuevo miembro que llegó a la iglesia pase a tocar o pase a servir, así no sea bautizado. No importa. Ahorita se dio un anuncio sobre servicios para la multimedia, pero ¿cuál es el orden para llegar a servir? ¿Qué dice la escritura? Porque ahí es donde se cae en pragmatismo, hermanos, y no nos damos cuenta. Porque como necesitamos es alguien que toque bien aquí, entonces no importa si esa persona nunca ha sido discipulada. Lo importante es que toque bien, porque necesitamos es que ese grupo suene bien, porque eso atrae a la gente no se va, la gente se mueve. Entonces no importa que no haya sido discipulado. Vamos al Salmo 106, y eso estaba por aquí, ojalá lo vuelvan a colocar, y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Salmo 106. Se me perdieron los salmos. Salmo 106, verso 6. Dice, perdón, es Salmo 101, ¿es cierto? Perdón, estoy mal. Salmo 101, verso 6. Dice: buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. Solo los que sean irreprochables se les permitirá servirme. Como dice la Reina Valera, dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, ese me servirá.
Mire el orden de Dios, iglesia. En el mundo, y cuando hablamos del mundo estamos hablando de allá afuera los incrédulos, ¿cierto? En el mundo, lo que menos importa, hermanos, cuando se contrata personal en una empresa, es su condición espiritual. Eso ni lo nombran, eso es lo que menos importa. Si es ateo, si cree en Dios, si cree en Buda, eso no importa. En el mundo lo que interesa es la calidad profesional en el oficio que se necesita. Eso es en el mundo, hermanos. Y allá no le preguntan a usted por su condición espiritual. Pero con Dios es diferente. Él dice que Él, en la Reina de mis ojos pondré en los fieles. ¿Quiénes son los fieles? Los que se ciñen a lo que Él dice, los que son fieles al pensamiento de Dios. Dice, el que anda en el camino de la perfección, no dice el que sea perfecto. ¿Qué es andar en el camino de la perfección? Pues seguir al perfecto, hermano. ¿Y quién es el perfecto? Cristo. Cristo es el perfecto y es nuestro modelo perfecto porque Él es el que nos va a enseñar a conocer ese Padre que lo envió a Él y nos va a enseñar a adorarlo. Entonces las personas que van a servir en un ministerio primero tienen que ir detrás de Cristo, aprendiendo de Cristo, pisando donde pisa Cristo, haciendo los discipulados, sirviendo, conociendo las doctrinas. Y ahí sí dice, heme aquí, Señor, yo iré. Pero cuando no importa la condición espiritual de la persona, ay, llegó uno nuevo y ese dice que es un predicador, un motivador, venga que nos sirve acá. Que es un estudiado en tal cosa, venga que nos sirve acá. Ahí se cae en pragmatismo, hermanos. Porque se toma el diseño del mundo para las empresas. No importa la condición espiritual, lo importante es que sirva porque el fin justifica los medios. Con Dios no es así. Por eso si usted quiere servirle al Señor y vio que el llamado que hicieron a Dios, que es con usted, ay sí, yo sé de multimedia, yo sé harto de eso. Pregúntese qué tanto conoce de Dios, porque usted le va a servir es a Dios. Aún cuando usted esté allá con un computador, le está sirviendo a Dios. Aún cuando usted esté barriendo, le está sirviendo a Dios. Y primero es conocer al que le vamos a servir. ¿Amén? Bueno, nadie dijo amén, pero es verdad. Entonces, cuando la alabanza va dirigida hacia el público, entonces fácilmente, como es para el público, tomamos cosas del mundo, de la música, y las traemos acá. Y yo he visto unos escenarios, hermanos, por internet, con luces de esas que prenden y apagan, strober es que se llama eso, no sé. Y por acá luces por allá, en el piso por todo lado. Y si usted les pregunta, bueno, ¿y esas luces qué, hermano? No, hermano, es que somos la luz de Cristo. Y esas luces representan la luz de Cristo. Porque eso la excusa la tienen, hermano, a flor de labio. Pero la Biblia dice que los que son la luz de Cristo somos nosotros, hermanos. Y allá afuera, no aquí adentro. Y hay unos que tienen esa cajita que bota humo. ¿Sí la han visto? Esa cajita que bota humo. Y bueno, ¿y ese humo qué? Hermanos, ¿usted no ha leído que cuando la presencia de Dios descendió sobre el monte Sinaí, el monte humeaba? Ah, sí. Eso la saben y se la tienen, es toda la excusa. Sí, hermano, el monte humeaba. Entonces esto representa la presencia de Dios. Y así es, hermanos. Se toman cosas del mundo y se traen al altar. Y eso es delicado, hermanos. Eso es delicado porque Dios es un Dios celoso, hermanos. Dios es un Dios que no ha dejado de ser fuego consumidor. Entonces cuando hay algo que me acuerdo cuando se hizo el discipulado aquí por primera vez conociendo a Dios, cuando el pastor lo hizo, yo creo que Juan José se acuerda, los de la vieja guardia, el pastor tuvo que depurar las letras de las canciones. Hermano, esa canción no me la va a cantar. ¿Sí o no? Esa canción no la va a cantar porque esa canción va en contra de lo que dice el Señor. Y comenzamos a depurar las letras, porque hay letras en las canciones
que no glorifican a Dios. Hay letras en las canciones que está más centrada la letra en mover las emociones de la persona que en glorificar a Dios. Sí, ni lo nombran. Entonces eso es pragmatismo, hermanos. Y así hayan cantado aquí una canción hermosa a Dios y saca el hermano con la otra canción para mover emociones, solo no dedicada al Señor. Ahí se rompió la adoración. Porque todo es por Él y para Él, amén. Y yo no entendía hacía unos tiempos por qué los pastores nos dicen no escuchen música del mundo. Dice, pastor, pero es que hay letras que no dicen cosas feas, hay letras que no denigran de las doctrinas ni deshonran el nombre del Señor. Pero entendí que toda la música del mundo, hermano, absolutamente toda la música del mundo está centrada en las emociones de la persona. Si usted analiza, por ejemplo, si está alegre, ahí tiene la música bailable, papá, para que parrandee y rumbie hasta las 6 de la mañana. ¿Sí o no? Si está triste, ahí hay música melancólica, para que él se sienta así, que pobrecito. Si está despechado, mi hijo, ahí tiene a Darío Gómez y ahorita han salido cualquier cantidad de la misma talla. ¿Sí o no? Para que mate esa tusa que tiene. Si está inconforme con el mundo, con cualquier cosa, ahí está la música protesta, pijo. Silvio Rodríguez, creo que es que se llama lo que canta música protesta. Si está enamorado, ahí está la romántica, los vallenatos, ¿no? Y todo es para mover las emociones. Y yo entendí que la música fue creada por Dios, hermanos, pero para Él. ¿Ustedes han leído la historia de Lucero? Cuando dice que los primores de los tamborilos y las flautas estuvieron preparados para Él en el día que Él fue creado. ¿Sí han leído eso? Creo que está en Isaías. Pues hermano, cuando usted lee ese versículo no quiere decir que esa música era para Lucero o que esos instrumentos estaban preparados para alabar a Lucero. No, era para que Lucero los interpretara y alabara al Señor. Entonces la música fue creada para exaltar a Dios. Y la música del mundo no exalta a Dios. La música del mundo exalta las emociones de las personas. Amén. Entonces toca tener cuidado con las letras, hermanos, y mirar a ver cómo son nuestras emociones, porque sí podemos danzar, sí podemos dar gritos de júbilo, sí podemos mostrar nuestro entusiasmo, pero todo es para Él. Porque cuando caemos en centrar la alabanza en nosotros, entonces viene la euforia y no falta el hermano o la hermanita que sale, brinca y coge a otro hermano, lo coge de la cintura, se le pega al otro a la cintura y se van dando vueltas por todos los pasillos con un piecito para allí, otro piecito para allí y haciendo corrillo por allá y salen por acá y hacen culebria. Hicieron el trencito. Pregunta: esas luces, ese humo, ¿dónde lo vimos nosotros? Acuérdate cuando usted estaba en el mundo donde usted vio luces y humos. En las discotecas, hermanos. Eso yo lo vi en las discotecas cuando yo estaba en el mundo. ¿Dónde hacíamos el trencito? En las discotecas, en las parrandas, en los barrios. En eso se hacía el trencito y hasta se bailaba con una escoba. ¿Sí o no? Eso no se debe traer acá, hermanos. Eso es pragmatismo. Ahí se rompe la comunión y la alabanza al Señor, hermanos. Aunque nos riamos, ahí el Señor da la espalda a eso, hermanos, porque Él es santo, santo, santo. Él es puro y Él no acepta nada de lo que el mundo hace para que nosotros se lo presentemos a Él. Nada en lo absoluto, hermanos. Y dice que las obras de las tinieblas hay que reprenderlas, hermanos. ¿No ves? Y esto no solo ocurre en la alabanza, hermanos, puede ocurrir en cualquier ministerio. En el de los niños, en el de los jóvenes, en el ministerio de las damas. En ver cuando vamos a hacer algo, decir, bueno, esto que vamos a hacer glorifica a Dios, esto honra a Dios, esta actividad que vamos a hacer es tomada de la Biblia.
medite, hermanos, o eso de dónde salió, cuál es el origen de lo que usted programa para los niños, para los jóvenes, o eso es del mundo. Entonces deténgase un poco, no se deje emocionar tanto y es que vamos a hacer una cosa para los jóvenes. Y resulta siendo una actividad que hacen los jóvenes del mundo. Recién haciendo una actividad para los niños que le hacen es a los niños allá en el mundo. Y dice, bueno, anoche adoramos al Señor y con cosas del mundo. Hay que tener cuidado, iglesia. La línea es muy delgada y en un abrir y cerrar de ojos podemos pasar de la adoración a la profanación. Amén. Ahora vamos a terminar con otro punto del pragmatismo en la iglesia, que es el pragmatismo en la consejería. Y quiero que me acompañen a Colosenses, al libro de Colosenses, capítulo 2. Este ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Perdón, iglesia. Colosenses, dice así, Colosenses 2:8. Esta versión me gusta. En la Reina Valeria dice mirad, en esta dice ojo. Así nos decían a los papás, ¿no? Ojo. No permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres, no vienen de Cristo. Entonces dice aquí que tengamos cuidado con las filosofías, o sea, pensamientos humanos. En la Reina Valera dice sutilezas huecas. Esto habla del error, del engaño, de una falta de impresión, que pareciera que es bueno, pero no. Entonces, ¿qué es la consejería bíblica? Primero vamos a definir eso para entender cómo el pragmatismo ha permeado la consejería en algunas iglesias. Dice así, vea, la consejería bíblica es parte del pastoreo de la iglesia que consiste en ayudar a los creyentes en diversas dificultades espirituales propias de la vida cotidiana a través de un consejo basado en las verdades de Dios que le pueden ayudar a superar dicha situación. Entonces la consejería es cuando un hermano se acerca y le dice, pastor, mire, es que yo tengo un problema en el hogar con esto y esto y esto. Entonces el pastor le da un consejo. Pero ese consejo, ¿en qué tiene que estar basado? En la palabra, hermanos. Porque en la iglesia se presentan casos de inseguridad, por ejemplo en la salvación. Hay hermanos que no creen todavía que son salvos, tienen duda. Problemas en la familia, problemas económicos, problemas emocionales como ansiedad, depresión, tantas cosas que se ven, hermanos. Y la iglesia necesita ayuda. Vamos al Evangelio de Juan. En el verso 16, capítulo 16. Ay, esto se me quedó aquí pegado, hermano. Bueno, capítulo 16 de Juan, versos 33. Dice así, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Mire que aquí está hablando este versículo de paz, pero también está hablando de aflicciones, que es algo que se presenta a diario, ¿no? La falta de paz, las aflicciones, pero aquí hay un consejo, vea. Y dice, confiad que yo he vencido el mundo. Salmo 27. Salmo 27, verso 1. Dice así, Salmo de David, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces, eso mire que son salmos y versículos de la Biblia que tienen un consejo para situaciones difíciles. Entonces, la consejería lleva a las personas a depender de Cristo, a confiar en Dios,
a saber que la vida en el Evangelio no es una vida de color de rosas, que van a haber problemas, hermanos, inclusive va a haber persecución, pero los van a llevar siempre es al consejo de Dios. Vamos con Proverbios, ahí enseguidita de Salmos 19, 20 y 21. Dice Proverbios 19, 20 y 21, dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Preste atención, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, ¿mas qué? Mas el consejo de Jehová permanecerá. Entonces lo que me está diciendo aquí la Biblia, hermanos, es que por encima de toda opinión humana, por encima de toda filosofía, está el consejo de Dios. Está el consejo de Dios. No hay nadie más sabio que Dios, no hay nadie que sepa más que Dios, ningún profesional en el mundo sabe más que Dios. Entonces, ¿cómo afecta el pragmatismo a la consejería bíblica? Perdón. Resulta de que hay un pastor que es muy conocido a nivel latinoamericano que se llama Sugel Michelén. ¿Cuántos lo han escuchado? Él es de República Dominicana. Es un hombre que ha escrito varios libros, es teólogo y tiene maestrías en teología. Lleva más de 35 años en el ministerio y es considerado como un hombre de Dios. Este hombre escribió un artículo que lo tituló así, vea: la psicología, abre signo de interrogación, el nuevo caballo de Troya en la iglesia. Yo leí ese artículo, hermanos, porque teníamos que hacer un trabajo. Yo no me quedé con solo leerlo y hacer el trabajo, sino que yo se lo envié a una psicóloga, a una hermana psicóloga. Y este hermano dice que no todo en la psicología es malo, hermanos, porque la psicología puede diagnosticar problemas neuronales como causas de algunos comportamientos en las personas y las ayuda mediante un tratamiento médico. ¿Sí? O sea, no todo es malo. Pero este pastor denuncia es que hay una corriente de la psicología que ha permeado la iglesia y ha hecho que muchos líderes cristianos, pastores, hayan perdido la confianza en la suficiencia de las escrituras y han buscado ayuda en la psicología secular. Pero ¿qué es la psicología secular? Y también estuve investigando, hermanos, y encontré que es esto, ya me corrige la psicóloga si me equivoco. Es una ciencia social académica enfocada en el análisis y la comprensión de las conductas humanas y los procesos mentales del hombre en momentos y situaciones determinados. Se centra en la mente y en las expresiones humanas. El padre de la psicología moderna es un alemán que se llamó Wilhelm Wundt, quien fue fisiólogo, filósofo y psicólogo. Y él fue el primero en establecer un laboratorio de psicología para analizar las causas del comportamiento humano. Y dentro de esos análisis, él habla sobre la terapia psicoanalítica, que es una terapia que consiste en analizar los primeros años de la infancia del individuo para comprender y solucionar comportamientos en su madurez. Bueno, pues hasta ahí todo suena bien, ¿cierto? No hay ningún problema. Pero la psicología busca soluciones basadas en ¿qué? Que es la pregunta. Entonces están basadas en la comprensión de sí mismo, en la aceptación personal, en elevar el autoestima de la persona y en la autosuperación. O sea, la psicología no tiene en cuenta para nada la palabra de Dios. Estoy hablando de la psicología secular, ¿no? Porque pueden haber hermanos creyentes que conocen la palabra y tienen otra opinión. Pero la psicología normal, todas las soluciones están basadas en el humanismo, en la capacidad mental de la persona. Y allí es el problema con la iglesia. ¿Por qué? Porque
Hay algunos psicólogos que al pecado lo llaman enfermedad. Es que él es infiel porque es que eso es una enfermedad que es de la niñez, esto y esto. Y en su niñez él vio que el papá le era infiel a la mamá, entonces eso es lo que él. Y ese es un problema, él es enfermo por eso él es infiel. Entonces al pecado le llaman enfermedad. Y el gran problema de la consejería es que trata de solucionar problemas cuya causa y raíz es el pecado, hermanos. La mayoría de los problemas de la sociedad son producto del pecado, hermanos. La corrupción es producto del pecado, ¿sí o no? La infidelidad es producto del pecado. Entonces, los problemas espirituales necesitan soluciones espirituales, hermanos. Amén. Y los líderes de la iglesia tienen que tener mucho cuidado con eso, hermanos. ¿A quién ponen a aconsejar y ayudar a la iglesia? Porque como veíamos ahorita, no, llegó la hermana que es psicóloga, la necesitamos aquí. Sí, no es malo que sea psicóloga, pero pregúntele a esa hermana si ella conoce las doctrinas del evangelio, del cristianismo. Pregúntele a esa hermana por qué Cristo murió por ella, a ese hermano. Y ese es el gran problema que está ocurriendo en muchas iglesias en Latinoamérica, hermanos. Que los líderes no disciernen entre lo santo y lo profano y le dan lugar a lo secular para tratar problemas espirituales de la iglesia. Vamos a Hebreos. Devuélvase, vamos al Nuevo Testamento, a Hebreos, allá adelante, hermanos. Capítulo 4, verso 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne ¿qué? Los pensamientos y las intenciones del corazón, hermanos. Algo que a mí nunca se me olvida que enseñaba el pastor Wilson es que la psicología llega al alma, pero la palabra llega al espíritu, hermanos. La palabra llega a lo más profundo del ser. Dice que es como una espada que penetra. Y cuando una espada penetra, eso no da risa, hermanos. Eso duele. Eso duele. Por eso Paul Washer decía que si viene al culto por primera vez y sale contento, hay un problema en esa iglesia. La palabra duele, hermano. La palabra confronta. La palabra hasta lo hace enojar a uno. ¿Sí o no? Cuando yo estaba empezando me enojaba con algunos versículos y después entendía que el que estaba mal era yo. Entonces, hermanos, yo hice un ejercicio, hermanos. Cuando leí ese artículo y tenía que presentar un trabajo sobre eso, como le dije, hablé con una hermana de la iglesia, muy querida ella y muy buena cristiana. Y dije, no, yo tengo que hablar es con una cristiana, porque si hoy hablo con una psicóloga secular, pues no me va a poder ayudar en el trabajo. Y yo le hice una pregunta a la hermana, y ella me decía que, como está el mundo hoy en día, si trabaja como psicóloga en una empresa, hay cosas que no se pueden decir de la palabra de Dios, porque rayan contra las ideologías que hoy en día hay. Entonces no se puede. Y yo le hice una pregunta a la hermana, le dije, hermana, supongamos que a usted le llega un joven homosexual que tiene tendencias de suicidio porque le hacen bullying. Supongamos que usted nunca ha cogido una Biblia, nunca ha leído un versículo de la Biblia, ¿usted qué le aconseja? Me dijo, hermano, pues yo lo primero que lo hago es llevarlo a la autoestima, elevarle la autoestima a la persona y hacerle entender que no, que él está bien, que estamos en un mundo como moderno y que él está bien y que él puede superar eso y entender que los que están equivocados son los que se burlan de él. Y le dije, listo, hermana, gracias, me ayudó mucho.
Entonces entendí por qué la psicología no sirve en la iglesia, la psicología secular, ¿se da cuenta? Porque le puede solucionar ese problema a ese muchacho que tiene depresión y se la quita y de pronto hasta puede ser feliz. Y le garantiza la felicidad aquí en la tierra, pero también le aseguró el infierno, hermanos. También le aseguró el infierno. Y eso hace la psicología secular. Amén. Entonces, ese es el problema cuando llegan esas corrientes, pero no son pasadas por medio de la palabra. Porque puede haber un hermano psicólogo, pero que conoce bien la palabra. Entonces el consejo va a ser muy distinto, ¿cierto? Porque esa persona, ¿qué va a hacer? Llevar a esa persona a Cristo. Llevar a esa persona que el problema que él tiene es producto de un pecado, no de una enfermedad. Entonces el pragmatismo ha permeado algunas iglesias con esas corrientes, hermanos. En conclusión, Dios no necesita psicólogos en la iglesia. Dios necesita hombres y mujeres llenos de su Espíritu Santo y de su palabra para guiar y ayudar y aconsejar a la iglesia. Amén. Termino con esta otra frase de Paul Washer, hermanos, sobre el pragmatismo. Y preste atención. Para muchos la vida cristiana gira en torno a un culto dominical, con buena música, un buen motivador, un llamado al altar, emociones a flor de piel. Lo siento, pero eso no es vida cristiana. Eso lo dijo Paul Washer. Hermanos, espero que esta enseñanza usted medite en ella, analice si en su vida puede haber pragmatismo personal, porque eso lo vamos en la primera clase, que puede haber pragmatismo personal, ¿no? Que usted confía en Dios, pero lee el horóscopo. Amén. Que usted confía en Dios que lo va a ayudar a prosperar, pero tiene la mata de sábila detrás de la puerta. Eso es pragmatismo personal. Oremos y démosle gracias a Dios. Amado Señor, bendito Dios, he dado tu palabra, Padre precioso. Esa palabra que me ha redarguido, esa palabra que me ha examinado, Padre precioso, en lo profundo de mi ser. Padre, tú sabes que mi deseo, como el tuyo, es que esta iglesia crezca, Señor, en Cristo. Que esta iglesia camine en Cristo, Padre precioso. Que caminemos en nuestra vida diaria en Cristo, Señor, en las calles, en los trabajos. Y que seamos cristianos genuinos, Padre. Que podamos discernir entre lo santo y lo profano, Padre precioso. Gracias por tu palabra, porque ella es nuestra guía, ella es nuestra lumbrera. Ella es la que nos lleva, Señor, a la vida eterna, Padre precioso. Gracias por no dejar a la iglesia sola, Señor, porque tu Espíritu Santo nos guía y está ahí recordándonos, Señor, lo que hacemos mal también para corregirnos y para seguir al Maestro. Gracias, Padre precioso, que todo lo que yo haya dicho sea para honra y gloria de tu nombre, Señor, que esta palabra haya caído en buena tierra y produzca el fruto que debe producir para honra y gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, muchas gracias.